Jueves de película. El cine, desde su nacimiento, fue una actividad colectiva donde compartir historias y emociones en lo oscuro de una sala. El Auditorio Leonardo Fabio mantuvo vivo ese ritual durante años, ofreciendo un amplio abanico de películas, puntual a la cita de cada martes y jueves a las 18:30. La pandemia obligó a suspender las funciones. Para renovar la posibilidad del encuentro, brindamos un ciclo para ver en cuarentena, con recomendaciones de películas de autor, documentales, argentinas, latinoamericanas, de diversos géneros, raras y más conocidas de todo el mundo. La primera película que recomendamos es Los Amantes, de Louis Malle, película que le da nombre al ciclo y que provocó un escándalo en 1958 cuando se estrenó. Incluso se quiso prohibir su exhibición en el Festival de Venecia a causa de una novedad en la trama para la época. La adúltera es la mujer. Y además no tiene un amante, sino que tiene dos amantes. Bueno, muestra el adulterio visto como placer, como fracaso del matrimonio y además sin culpa. Esto produjo que en algunas ocasiones se tildara la película como pornográfica para que no se mostrara, aunque no tiene ninguna escena de sexo ni tiene desnudos. La protagonista de esta película es la mítica y emblemática actriz francesa Jeanne Moreau. Tempranamente convertida en un ícono feminista por varias generaciones, se ha destacado por firmar varios manifiestos y además por tener una amplia actividad artística, protagonizando películas de muchos directores de la Nouvelle Vague francesa como Truffaut, Antonioni, Buñuel, Jacques Demy. Bueno, también filmó en Estados Unidos o con directores norteamericanos como Elias Kazan, Orson Welles, es decir, con Wim Wenders. Los principales directores de la época han tenido su bello rostro en pantalla. Además estuvo detrás de las cámaras, fue directora de cine y entre su obra se destaca un documental sobre Lillian Gish, otro ícono del cine mudo norteamericano, que ella retrata en un documental. Respecto al director, Louis Malle, también causó bastante controversia con muchas de sus películas, sobre todo por contar historias controvertidas para la época, pero sin promover un juicio moral sobre las acciones de los personajes. Es decir, sin inocentes y culpables a quien señalar. Esto hizo que fuese un director también interesante y controvertido y con una vasta filmografía. La segunda película que recomendamos es Los Amantes Crucificados, una película japonesa de 1954 que cuenta la acusación de adulterio a una mujer. A diferencia de Los Amantes, esta acusación es falsa. La fotografía y la música son notables como van llevando el ritmo de la historia, no son agregados, sino que es una manera también de contar la historia con un refinamiento asombroso al cual nos tiene acostumbrados un maestro del cine japonés como es Mizoguchi. La historia ahonda en decisiones de orden moral de los personajes y es acompañada por una cámara que con distancia y sin primeros planos profundiza en los tabúes de una sociedad rígida como era la japonesa en ese momento. Mizoguchi es sin duda uno de los principales directores japoneses del siglo XX, un verdadero artista plástico del cine, por su riguroso blanco y negro de casi todas sus películas, los planos secuencia, la manera de entrar en el entramado psicológico de los personajes, en el montaje. Mizoguchi es un director muy halagado y muy influyente en otros directores japoneses como Ozu y luego por Kurosawa, aunque también es considerado un maestro para Occidente. La tercera película es Los Amantes del Círculo Polar, de Julio Medem. Debe ser la película más importante de este director, quizás porque sea la menos críptica. Filmada en 1998, cuenta la historia de un amor circular, estableciendo ya desde esa película varios de los dilemas que son recurrentes
al director español que ya a esta altura tiene una amplia filmografía. Y estos tópicos que tocan en sus películas tienen que ver con el destino, la casualidad, si la vida está regida por la causalidad o por la casualidad, qué significan los encuentros fortuitos, si hay un destino prefijado, si existe el azar. En este caso, la historia que cuenta de amor es magnética, pero a la vez es atípica, igual que sus dos protagonistas, Otto y Ana, nombres capicúas como el del propio Medem, lo cual abre otro interrogante sobre si existe algún tipo de predestinación en los nombres propios que no son asignados. En esa zona del enigma, en esa zona de la pregunta, es que se ubica la filmografía de Medem y esta película en particular. En no saber si somos artífices de nuestra propia vida o solo seguimos un rumbo prefijado. Parte de la historia de este film sucede en Finlandia, donde el sol sale a medianoche. Esta imagen potente posee una serie de contradicciones poéticas que también son características de este director. Las historias que filma el director son en general imprevisibles, eso puede ser interesante o a veces puede dispersar en otros films, pero lo que hace es que sean profundamente originales, porque los actores, o sea, la historia de los personajes, tienen giros inesperados, riesgosos, no sabemos bien qué es lo que van a hacer. Este estilo ha provocado reacciones continuas en la crítica y en la taquilla, y otros nombres de este director, otros nombres de su filmografía, con esos resultados, vamos a decir, diversos, son Caótica Ana, La Ardilla Roja, 7 días en La Habana, Habitación en Roma. La última película que recomendamos es una película norteamericana, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, filmada en el 2004 en las usinas hollywoodenses, pero sin embargo es una película difícil de catalogar, ya que tiene elementos del drama, del thriller psicológico, pero también tiene elementos que podrían ser de ciencia ficción. La historia cuenta un romance en varios tiempos, con una narrativa no lineal, para lograr explorar cinematográficamente qué es la naturaleza del amor y qué es la memoria, qué son los recuerdos. En todo ese entramado confuso y complejo se mete la película de la mano de dos actores muy conocidos, Jim Carrey y Kim Winslet. Y bueno, gira alrededor de una pregunta que también es de difícil respuesta, si es que podemos borrar los recuerdos, buenos o malos. Bueno, estas 4 son las películas que hemos elegido para esta primera entrega, una francesa, una japonesa, una película española y terminamos con una norteamericana para tratar de brindar un abanico de posibilidades que tengan que ver con el tópico de los amantes.